vámonos con la información nacional que se ha ido generando pues en las últimas horas. Y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? El fin de semana ya sabíamos que venía esta famosa marcha, la que estaba convocando la Generación Z. Y también sabíamos pues que el gobierno de México, sobre todo de la presidenta de la República, pues no estaba muy contenta, ¿no? O sea, decía que estaban viendo quién era el que estaba promoviendo la marcha y que no eran precisamente jóvenes, sino que era pues la oposición y Claudio X y Salinas Pliego y bueno, pues yo le vi mucha fuerza como para hacer esos dos, pero bueno. Evidentemente hubo pues una protesta que se salió de control, ¿no? Más bien, yo creo que ese es el riesgo que tenemos cuando convoca, no hay un liderazgo definido. Las protestas se salen de control cuando el convocante, que se supone que es el líder o los convocantes que representan y tienen este liderazgo, pues no tienen control de la gente. Entonces convocas y pues te llega quien, así como los llamados a misa, ¿no? Pues llega quien quiere, quien oyó los campanazos y se acercan. Entonces, obviamente pues no hay una cabeza, no hay un control, ¿no? No hay nadie que los apacigüe. Y yo creo que se tiene que dividir esta protesta en dos momentos, ¿no? Uno que es la protesta legítima, que es la de salir a las calles y ver un mar de gente marchando por las avenidas y las calles de la Ciudad de México, y que además se replicó en otras entidades, ¿no? Aquí tuvimos una protesta, no en esas magnitudes, pero sí, pues la de la Ciudad de México fue bastante notoria. Se hablaba de miles de personas caminando, se veían, digamos, un despliegue masivo. No, por más que quisieron decir los movilizaron ¿con qué, mi chava? Si no traían ni camiones. No es como cuando Andrés Manuel, ¿verdad? Que se rentaba camiones o hacía que las entidades con los gobiernos que tenía a favor del PRD rentaran camiones con recursos de los sueldos de los empleados de confianza que habían entrado a través de las filas del PRD. Porque así es como se financiaban las marchas y las protestas. Y eso sí llegaban en camiones. Bueno, pues ustedes no le pudieron tomar una sola maldita foto a los camiones de borregos, que me imagino que pensaron que iban, como no pudieron hacerlo, pues entonces hay que descalificarlo por otra vía. Por eso le digo, hay dos momentos. Uno, el de la marcha, el de la protesta, el del reclamo, que puede ser legítimo. Alguno muy subidito de tono, muy impropio, ¿no? Porque eso de que tomes las calles para estarle gritando a la presidenta que si no sé qué, que si... Referirte a su físico, ¿sabes? Porque no la tenemos ahí por linda, ni por bonita, ni porque sea la representante de belleza. La tenemos ahí porque es la presidenta de México y porque tiene la capacidad de gobernar. Y no para que le estés diciendo que si tiene los senos de tal o tal cual tamaño. Te vale suerte de qué tamaño los tenga y cómo los tenga. Esa es la parte que no entiende la maldita gente ignorante que cree que nomás es de insultar. Puedes estar muy molesto, pero insulta, diga, en determinado caso insulta por la forma de gobierno, no por el físico de la señora. Si sabes la diferencia, ¿no? Porque cuando tenemos un presidente hombre no le dices, no, mira, pues es que se tiene dientes de caballo, no, pues es que mira el copete que se le va de no sé qué, y no, pues porque está demasiado alto y le quedó grande, le quedó más chica la silla. O sea, no te pusiste a criticarlo por su físico, lo criticabas por su forma de gobierno. Es lo mismo con la señora. Critiquen su forma de gobierno, no su físico. No se le contrató para que nos represente en un certamen de belleza. Entonces aprende a diferenciar entre lo bonito, lo feo y lo estúpido. Y se ven muy estúpidos aquellos que la critican por su físico. Bueno, le digo, son dos momentos. La marcha, la manifestación, que es bastante tumultuaria, ¿no? Que no puedes negar su existencia. No puedes negar una población enojada, molesta. Y el segundo momento, que es donde empiezan a derribar las vallas estas que le fuiste a poner de manera provocativa, ¿no? Que es que para proteger el Palacio Nacional.
y que un grupo de personas se dedica a agarrarse a fregadazos con los policías, ¿no? Porque todos los que salieron a protestar, imagínate que si se hubieran agarrado a fregadazos con los policías, en primera no tendríamos, ¿qué dijeron? 100 policías heridos. Yo creo que estarían muertos. Y el número de heridos sería superior y no nomás sería de policías. Y tus 20 detenidos, que yo no creo que nomás estén detenidos, ¿no? Yo creo que esos 20 también están lesionados, pero no los cuentan como lesionados, porque mínimo deben de tener la trompa rota, como mínimo. Porque yo tampoco vi una contención del Estado. Yo vi unos gorilas enojados, pateando, ciudadanos que estaban protestando quizás de manera violenta y que lo único que tenías que hacer era someterlos para poderlos detener y no acabarlos a patadas en el piso. No voy a invalidar las emociones de un ser humano, porque aunque me digan, no, pues es que tienen protocolos y deben de seguirlos, sí, pero pues cuando te insultan, te quitan el casco, te golpean, te escupen y luego te agarran a fregadazos, pues yo creo que a cualquiera se le olvidan los protocolos. Pero pues se supone que para eso debe de haber ciertos mandos que controlen a sus gorilas. Y más cuando sacas, porque me ponían ahí en redes, es que yo no veo a la presidenta tapándose la cara, pues yo tampoco le vi la cara a los policías. ¿Usted sí? Porque también salieron cubiertos de la jeta. Entonces se comportaron como policías o como porros. Yo vi porros ahí. Porros de un bando y porros del otro bando. Yo no vi placas. Llevaban un uniforme y el día que tumbaban a uno y con eso se descargaban. Así que como que dijeras tú que querían golpearlo para someterlo, pues no, ¿verdad? Lo golpeaban dándole patadas hasta en la jeta. ¿Eso hace un policía? Eso se le olvidó a la presidenta. Eso se le olvidó a los de Morena. Esos abusos nos cuentan. Por eso le digo, son dos momentos. Uno es la protesta legítima y el otro es el desbordamiento de emociones que tuvimos ahí, así como que se le salió la adrenalina por todos lados. La adrenalina y la testosterona. Eso es lo que yo vi ahí. Pero son dos momentos diferentes. Ahora, no me vengan a decir los de Morena, a estas alturas de la vida, que eso no pasaba cuando protestaban los de la izquierda. Se sabe, ¿verdad? Porque no todas las protestas terminaban en fregadazos, pero muchas sí terminaron en fregadazos. Y yo cubrí fregadazos. Y lo cubrí allá en la sede de la 4T. Así que a mí no me vengan a dar lecciones de cómo se debe protestar. Entonces, son dos momentos y dos resultados. Que van a perseguir a los provocadores, está bien. Pero estaría lindo también que persiguieran a los policías que se comportaron como gorilas. Porque esa parte, yo no vi un protocolo policíaco, yo no vi policías sometiendo personas para contenerlas. Yo vi policías enojados, sacando toda su adrenalina acumulada. Yo vi gorilas con placa. Insisto, no quiero desvalorizar las emociones de las personas, porque pensar que tienes un entrenamiento y que te puedes controlar, la verdad, yo lo dudo, ¿no? Pero si veo un gobierno que quiere ignorar esa parte. Entonces, si te vas a fregar a un grupo, también te friegas a tu propio grupo que se pasó de lanza. Pero bueno, en este sentido dice Sheinbaum que va a investigar a los provocadores de la manifestación, pero no va a investigar a los policías, ¿verdad? Esa parte no. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó a la Fiscalía de la Ciudad de México investigar a quienes fueron los responsables de la violencia durante la marcha del pasado fin de semana. En su conferencia matutina aseguró que la marcha de la Generación Z estuvo nutrida por organizadores de la manifestación de la Marea Rosa y que hubo presencia de pocos jóvenes. A ti te vale si son muchos o pocos jóvenes. Son ciudadanos. Y son ciudadanos que merecen atención. Porque la presidenta gobierna tanto para los aplaudidores como para los que no le aplauden. Es más, debería de atender los reclamos de los que no le aplauden. No de los majaderos, de los que no le aplauden. De los que te reclaman medicinas, de los que te reclaman médicos, porque podrás construir no sé cuántos hospitales aquí en Baja California que están sin medicamentos, que están con una falta de equipamiento, que están sin médicos, y que además los convertiste en IMSS Bienestar
y que nos vendiste la idea de que ahora sí los atienden y le quitaste el control al Estado y ahora no tenemos a quien diablos reclamarle, más que a ti, ¿sabes? Bueno. Aseguró que en México no se reprime a los jóvenes, por el contrario, se les apoya con becas. Oiga, pues yo vi a los policías pateándole la jeta a uno, que si no hubiera sido porque la tenía pegada al cuello, le hubiera salido volando como balón de fútbol. Pero pues qué bueno que no lo reprime, ¿eh? Por el contrario, se les apoya con becas. Mínimo, dele una beca al muchacho este que le dieron como 10 patadas en la jeta. Sale, ¿no? Y le dan programas sociales, espacios educativos, trabajo, y sostuvo que hay diálogo con este sector poblacional. Sí, dialogaron con la bota. Dice que vio muchas caras conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa, intelectuales políticos, y expuso que en el 2023 los que convocaron a la Marea Rosa llenaron el Zócalo. Sin embargo, en esta ocasión no lograron llenar la explanada. ¿Qué estupidez? O sea, no se trataba de llenar, se trataba de manifestarse. Y a lo mejor no la llenaron porque se estaban poniendo todos violentos, ¿no? Porque tiene usted que ver las imágenes de los drones de la gente marchando. ¿En serio? Si todos esos que marcharon se hubieran ido hacia Palacio Nacional y te hubieran puesto la zarrapastriza que les pusieron, te puedo asegurar que hoy no estarías dando conferencia en Palacio Nacional. Esa cosa sí lo hubieran quemado. Pero bueno, dice que la movilización fue promovida desde una televisora. Ok. ¿Te cae? La presidenta cuestionó el por qué un grupo de manifestantes se fue contra la policía. También cuestionó el por qué desde cuentas extranjeras se montó una narrativa de que en México se reprime a los jóvenes. No, pues es que no necesitábamos que nos la montaran. Yo nada más tuve que ver los videos. En las manifestaciones del fin de semana se exigió al gobierno del morenista de Claudia Sheinbaum un alto a la violencia. Las movilizaciones surgieron a raíz del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. A ver, escuchamos. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa y convocaron a la llamada Marea Rosa. Estaban intelectuales o había políticos, pues ya los conocemos, Acosta Naranjo, Belauzarán, muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación. Pues los mismos de la Marea Rosa, los mismos que participaron el sábado, muchos adultos que participaron, pocos jóvenes. Ahora, hay unas gráficas que salen en las redes de cuánta gente participó, que vale la pena verlo, porque en realidad, a diferencia del 2023 que llenaron la plancha del Zócalo, la Marea Rosa, pues ahora no llegaron a llenar el Zócalo. Ahí México no se reprime a los jóvenes, al revés, les damos becas, les damos escuelas, trabajo, abrazamos a los jóvenes y los escuchamos. Si hay alguna demanda legítima, justificada, pues hay que escuchar a los jóvenes. Pero esta violencia, ¿de dónde vino? Yo pedí a la fiscal de la Ciudad de México que es muy importante que se investigue. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Por qué esta violencia? ¿Están pagados? Y los policías que también fueron violentos, ¿están pagados? ¿Por qué fueron violentos? ¿Por qué no aplicaron los protocolos? ¿Por qué no simplemente, pues ya que tenían a alguien contenido, contenido a punta de patadas, ¿no? ¿Por qué no simplemente lo levantaron y se lo llevaban detenido? ¿Por qué tenían que rematarle la jeta a patadas en el piso? O las costillas. ¿Por qué no fue solamente uno? Esos no cuentan. Eso no se investiga. Pequeño detalle, ¿no?
Se les olvida lo que ustedes hicieron cuando fueron izquierda. Se les olvida que también ustedes hicieron desmanes. Se les olvida muy fácilmente. Detenidos en la marcha son acusados de tentativa de homicidio. Y el policía que le dio como 4 patadas en la jeta a uno, ese no lo quería matar. No, me lo quería dejar idiota, pero no lo quería matar. Ok, esa es tentativa de ser idiota, ¿no? Bueno, la Fiscalía General de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México solicitó la custodia de 5 personas que participaron en la marcha de la Generación Z en la capital del país, a los que se les investiga como presuntos responsables de homicidio calificado en grado de tentativa. Los investigados son Luis Fernando, la mente criminal, de 18 años. Alberto, de 26, Fernando, de 24, Federico, de 65 y Perla Verónica, de 29 años. De acuerdo con la carpeta de investigación, la Fiscalía solicitó a elementos de la Policía de Investigación realizar el registro y resguardo y custodia permanente de los imputados hasta en tanto se decide si ejercen o no acción penal en su contra. En el escenario hipotético de ser encontrados responsables, podrían ameritar penas que van desde los 4 a los 16 años de cárcel, dependiendo de las circunstancias del acto ilícito. Al respecto, un grupo de abogados, entre los que hay un juez penal en retiro, asumió la defensa de 20 personas detenidas durante la marcha. La mayor parte de los presentados ante Fiscalía Capitalina son originarios de Nuevo León y Jalisco. En los videos difundidos se observa a los detenidos en las bateas de las camionetas de la policía y en el interior de las instalaciones de Fiscalía, algunos con rostros de golpes y sangre en el rostro. Por eso le digo, esos no contaron como lesionados, ¿verdad? Bueno, por otra parte, mujeres de 60 años y más van a recibir pago de pensión bienestar. Entre el 18 y 21 de noviembre, el Gobierno de México va a comenzar con el primer pago bimestral de las pensiones a mujeres de 60 años y más. Esto lo dijo Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, en la conferencia matutina. ¿No? O sea, por un lado te pateo y por otro lado te doy tu apoyito, ¿no? Bueno, dice que las mujeres cuyo apoyo van de la letra A a la D van a recibir su pago este día, de la E a la K el 19, de la L a la Q el 20 y de la R a la Z el 21 de noviembre. La funcionaria indicó que se hizo el registro de las mujeres de 60, 61 y 62 años, de casi 2 millones de personas que se van a sumar 2.982.222 mujeres que van a ser beneficiadas con las pensiones bienestar. En los 5 programas de bienestar que tiene el gobierno federal hay más de 18.494.000 beneficiarios y la inversión del gobierno es de 99.183.7 millones de pesos. Fíjense, yo le preguntaba a una conocida que tiene su mamá recibiendo la pensión bienestar, pero pues con una enfermedad cardíaca y de diabetes. Y yo le preguntaba, oye, ¿cuánto, le digo, qué te gustaría más? ¿Que le siguieran dando esta pensión bienestar a tu mamá? ¿O cada que la llevas al hospital a atender toda la problemática que ya tiene su mamá con estas enfermedades, que son muy comunes, ¿no? Encontrar personas de más de 65 años con problemas cardíacos, de diabetes, hipertensión, pues son enfermedades que relativamente comunes en este rango de edad. Le digo, pero porque me comentaba que cada que iban al hospital, pues tenían la triste historia de que no había, le daban toda la lista de medicamentos y de esos medicamentos, pues no me le daban el paracetamol, uno que otro que para la diarrea y otro que para no sé qué, pero el del corazón, o sea, los especializados, por así decirlo, el de la diabetes y demás, pues no lo tenían. Entonces ella, pues, entre ella y la familia estaban pagando cuentas de alrededor de 7,000 pesos mensuales para atender pues toda la problemática de la señora. Pero bueno, lo bueno es que tiene pues su pensión bienestar, ¿no? Que es bimestral, ¿no? Entonces te entregan, creo que ¿cuántos? Como 6,000 pesos bimestrales. Estamos hablando de 3,000 y tantos en promedio mensual. Entonces, en lugar de darte esos 3,000 o 6,000 pesos bimestrales, pues ¿qué hubieras preferido? Dice, yo preferiría que tuviera una atención completa de su cuadro de medicinas y que no le dieran el dinero.
pues sueñas mexicano, ¿verdad? Porque aquí la cuestión es que la señora, pues tú le preguntas a la viejita y está súper contenta porque le dan sus 3,000 pesos, ¿no? Claro, a muchas personas de la tercera edad como la señora le da gusto recibir esa cantidad, ¿no? De 6,000 pesos bimestrales, porque siente el dinerito en su mano, ¿sabes? Claro que lo pagas en tus medicamentos, pero pues no te afecta porque tus hijos te respaldan con los otros, con la otra cantidad que tienen que ponerle para que se junten los 7,000 pesos que pagas de medicamentos. Pero ese es el grandísimo problema. Miren nada más, 13,232,000 pesos. No, 13,232,000 beneficiarios. ¿Qué diferencia habría si estos más de 13,200,000 personas tuvieran la atención debida en los hospitales y con los medicamentos? ¿Sabe cuál es la diferencia? Creo que sería abismal. Y creo que muy pocos saldrían a marchar si tuvieras a tu mamá y a tu abuelita bien atendida. Pero me encanta que te sigan dando tu lanita y que el día que tu mamá y tu abuelita o tus abuelitos vayan a un hospital y no tengan para atenderlos y los tengan sentados en una silla porque no hay una cama de hospital, les digas, bueno, es una de cal por las de arena, pero al fin que nos dan una buena pensión. ¿Sale? A ver si te da tanto maldito gusto. Bueno, por otra, a ver, tenemos audio de acá de Ariadna Montiel. Informarles sobre la pensión Mujeres Bienestar. Adelante. Como ya les informamos, casi 3 millones de mujeres ya se incorporaron a esta pensión. 1 millón de mujeres ya venía recibiendo su apoyo desde el mes de enero. Adelante. Y a partir de mañana y hasta el día viernes, es decir, del 18 de noviembre al 21, las mujeres que se registraron durante el mes de agosto, recibieron su tarjeta en octubre, ya van a recibir a partir de mañana su depósito. Se hizo un calendario por letra también, es su primer pago. Adelante. Iniciamos el día de mañana de la letra A a la letra D, el día miércoles 19 de la letra E a la K, el día 20 de la letra L a la letra Q y el día 21 de la letra R a la letra Z. Nuestra presidenta se comprometió que antes de que terminara el año se haría esta dispersión. Y es el mes de noviembre donde recibirán estas 2 millones de mujeres por primera vez su apoyo. Y en adelante ya estarán incorporadas con los demás programas para que en enero cobren en el conjunto que ya viene cobrando bimestralmente. Bueno, pues así las cosas. Está bonito, ¿no? Que no te la atiendan, pero que te den tu lanita. Mire, fíjese que aerolíneas de Estados Unidos van a volver a los espacios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿verdad? Que cuando te presionan, ¿sí podemos? Sí, Simón. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las aerolíneas estadounidenses tendrán, me imagino que las que suspendieron todas sus operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿verdad? Los que los mandaron al demonio, sí, esas, bueno, van a regresar, tendrán de regreso algunos horarios de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, luego de que había sido revocado tras el decreto de disminución de slots. Hace unos días, el Departamento de Transporte de Estados Unidos aseguró que el gobierno mexicano se comprometió a regresar la totalidad de los slots confiscados a las empresas aéreas estadounidenses, aunque se preveía un aumento de slots desde los 44 por hora actuales. El regreso de horarios de operación vendrá de una distribución de los vigentes en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Por otro lado, Sheinbaum refirió que se han reunido con las aerolíneas cargueras de Estados Unidos, que comentaron algunas dificultades en el área de aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ya se evalúan para su mejora. El gobierno mexicano le ha hecho saber a la autoridad estadounidense que la intención es impulsar a los dos aeropuertos, tanto como el Internacional de Ciudad de México como el AIFA, y para ello también se necesita apoyo de aerolíneas de ese país, que si no es mucha la molestia, los pueden apoyar.